gracias a todos. Y bueno, yo creo que Álvaro nos ha introducido bien aquí al cuerpo jurídico, ¿no? A las abogadas. Somos muy conocedoras del conflicto, es cierto, ¿no? Al final estamos con las familias desde el minuto que reconocen que su relación ya no funciona y lo primero que hacen es acudir a un abogado, ¿no? Les acompañamos hasta el final, hasta lo que ellos quieren que les acompañemos, y a veces, lamentablemente, es en sede judicial, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que lo que puedo decir de los abogados, que estamos formados, abogados de familia, especializados en familia, abogados que además en esa necesidad que hemos visto cuando hemos trabajado con las familias en sede judicial y hemos visto lo frustrante que es ese tipo de resoluciones que no dan solución a esas familias y a esas vivencias y a esas realidades, pues además nos hemos formado en mediación familiar. Pero después de todo, de ser abogados de familia, de ser mediadores, nos encontramos con que existe una necesidad que no cubre estas dos capacidades, ¿no? La jurídica y la mediación, ¿no? Y es ayudarles a las familias en esa transformación que supone de empezar a gestionar nuevamente su rol de padre o su rol de madre con los niños, con unas medidas que en la mayoría de las ocasiones no han decidido ellos, sino que es una resolución judicial. A mí me toca hablar un poco de lo que es la parte más procesal y el coordinador parental, evidentemente. Hay un apunte que ha hecho Ana que yo digo, me ha pillado la idea, me la ha cogido, y es que estoy de acuerdo completamente, Ana, que no solamente en ejecución de sentencia tiene que funcionar el coordinador parental. Discrepo quizás la prevención del coordinador parental como carácter preventivo, porque entiendo que para eso están los mediadores y por los abogados de familia especializados en familia, en técnicas de negociación y facilitadores de la comunicación, que también hacen una buena labor. Esa parte preventiva quizás discrepo un poco, pero sí que es cierto que durante la etapa procesal hay momentos, indicadores suficientes que podemos conocer que hay una familia que tiene un alto nivel de conflicto o que lo va a tener. Y es que en familia es el ámbito jurisdiccional. Cuando entra un proceso por primera vez, puede ser una demanda de mutuo acuerdo, con un procedimiento de un mutuo acuerdo, o como dice una gran amiga mía que está por aquí, un mutuo desacuerdo, en la mayoría de las ocasiones. Imaginemos un procedimiento declarativo de mutuo desacuerdo, mutuo acuerdo entre las partes, y al año ya hay una ejecución de sentencia. Por ejemplo, a los 6 meses ya hay un procedimiento de jurisdicción voluntaria, porque los progenitores no se ponen de acuerdo en modificar un fin de semana por una celebración familiar de uno de los progenitores. Esto sucede continuamente, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene familia dentro de lo que cabe? Que ellos también hay que especializar el ámbito familia, por supuesto. Con diferencia a otras jurisdicciones, es que desde que entra un procedimiento, todos los procedimientos de esa familia van a entrar en el mismo juzgado. ¿Eso qué significa? Que cuando le llega un asunto al letrado de Administración de Justicia de X progenitores, ya conocen el alcance de esa conflictividad, porque ya es la tercera o cuarta demanda que presentan, de ejecución, de modificación de medidas, jurisdicción voluntaria, pero siempre los mismos nombres y apellidos. Ya conocen a los progenitores. Ahí sí que es verdad que ya podríamos invitarles a una coordinación de parentalidad. Y aquí me salto al otro tema. Coordinación de parentalidad voluntaria o impuesta. Tenemos dos tipos. De hecho, hay varias sentencias en el que se propone el coordinador de parentalidad, en cuyo caso entiendo que es una propuesta, no es un impuesto. ¿Cómo funcionaría Para mí al final es como la mediación intrajudicial. Se invita a los progenitores, se les explica lo que es un proceso de coordinación de parentalidad. Si aceptan, es una sesión informativa, tiene poco más. Si aceptan, entonces se firma un contrato, pero un contrato que es con el coordinador de parentalidad. Y aceptan ese proceso de coordinación de parentalidad. Por lo tanto, aquí la voluntariedad está es casi lo más importante, porque depende de ellos. Esta propuesta
¿vale? Pero a mí me gusta la coordinación de parentalidad impuesta, que es la que estamos aquí, porque son las familias de alto conflicto. Son familias que llegan con una realidad familiar y social después, básicamente, de contando procedimientos principales, ejecuciones, apelaciones. Podemos pensar que estamos hablando de familias que están en continuo conflicto de 3 años. Y ahí es justamente cuando entra el coordinador de parentalidad. Y fijaros lo curioso, que curiosamente el ámbito jurisdiccional son las audiencias los que dicen, ostras, al coordinador parental, ¿no? Porque ya ha fallado todo. Y ha fallado todas las herramientas que tenemos, que son los psicosociales, que funcionan muy bien, que son los peritos judiciales, los peritos forenses, los puntos de encuentro. Pero ya han fallado. Entonces aquí ya sí que viene impuesto. Esa imposición, ¿cómo se hace? Lógicamente, yo entiendo que es un procedimiento de ejecución de sentencia, una vez que se incumplen las medidas sistemáticamente que ha adoptado un juez, como procedimiento de modificación de sentencia, de ejecución de medidas. Y en ese procedimiento de ejecución, ¿quién dicta, qué modelo o de acto tendríamos que necesitar para poder ejercitar como coordinadores una buena coordinación de parentalidad? Entiendo que un auto judicial, ¿vale? Un auto judicial porque, primero, es un juez el que lo dicta y segundo, porque además es un acto de comunicación, es una resolución judicial que puede ser motivado. Y esa motivación es para 2 cosas, para motivar y justificar la necesariedad del coordinador parental en esa familia y en segundo lugar, y lo más importante para mí, a mi parecer, las funciones del coordinador de parentalidad. El rol que tiene que ejercer en esa familia, cómo tiene que tomar las decisiones, porque esto es muy importante. De hecho, yo he leído un informe, creo que además es Logos Media, creo que es vuestro, en el que os quejáis de que si hubierais sido más directivos, pues hubiera funcionado mucho mejor, ¿verdad? Bueno, pues yo digo que para ejercer ese ejercicio de directivo, tenemos que tener cierta autoridad. Esa autoridad, ¿quién nos la va a dar? ¿Quién no la puede delegar? Simplemente solo el juez. ¿Cómo? A través de un auto. Si en el auto además nos dicen cuáles son las competencias sobre las cuales tenemos que trabajar, ¿podremos tomar decisiones y dirigir a esa familia? Yo creo que la respuesta para mí es sí. Yo, por ejemplo, en las clases, el otro día puse un ejemplo. Si hay algún alumno mío, ya lo sabe. Si es una familia en la que se prevé un conflicto de intercambios, de problemas de regímenes de visitas, los intercambios que decía Félix, que es algo tan básico, pero que da mucho nivel de conflicto. Si estamos hablando que el tema de las visitas o cómo se relacionan entre ellos no funciona, si el juez decide en el auto que sobre ese tema el coordinador de parentalidad podrá tomar aquellas decisiones siempre en el interés del menor. Imaginaros que durante nuestro proceso de coordinación con esta familia, en un momento dado sucede, y pongo el mismo ejemplo, si no me pierdo, que un fin de semana pues tienen que cambiarlo porque hay una celebración familiar. ¿Vale? Te llama la mamá y te dice, mira, que es que quiero este fin de semana cambiarlo. Simplemente es un cambio. No estás modificando nada. No estás cambiando visitas, o sea, no estás limitando visitas. Estás cambiando un fin de semana. ¿Creéis que podemos decidir eso? Si tenemos un auto que además nos dice que podemos tomar estas decisiones siempre en interés del menor, siempre y cuando no le quites el tiempo, si tiene 10 días de visitas al mes, no le puedes quitar ni una hora a un progenitor. Pero cambiar, siempre en beneficio del menor. Y luego aquí me voy al tema de informes y comunicaciones. Por ejemplo, hablando con lo que habéis dicho Ana y Chus, que me parece fundamental, la transparencia de los informes, tanto para los progenitores, y yo por supuesto sí que, quizás por mi deformación profesional, sí que creo que con el juez, lógicamente, los traslados. Pero entiendo que hay informes que no necesariamente hay que trasladar al juez, simplemente a los padres. Por ejemplo, si tuviéramos que cambiar ese fin de semana y modificarlo por otro fin de semana, eso no necesariamente tendría que decir, ¿el juez lo necesita? Pues no. Si los progenitores han hecho un escrito y han escrito ellos consensuado que van a cambiar ese fin de semana, me parece suficiente. Lo importante son los traslados, y ahí me voy a la confidencialidad con los informes que evaluamos y que, lógicamente, tenemos que presentar en un juzgado y que deben constar en el expediente judicial. Creo que esos, por supuesto, tienen que estar
trabajados con los progenitores. Yo creo que eso es fundamental, porque si no se van a ir del proceso de coordinación fijo, pero ese traslado a las... creo que debe ser un traslado procesal, es decir, con el cauce procesal en interno del juzgado, incluso aquí con traslado a los representantes legales y defensa de esas partes, porque esos progenitores que estamos trabajando siguen teniendo abogado y procurador, y creo que deben seguir sintiendo que tienen abogado y procurador para que genere más confianza incluso en el proceso, con lo cual esos traslados de expedientes, de informes importantes, sí que creo que deben tener traslado, por evitar aquello de que está surgiendo ahora, pues que se nos reconozca. Me da igual si auxiliar del juez, que también estoy de acuerdo con ese concepto, que me gusta, auxiliar de las familias, pero en definitiva lo que sí tenemos que trabajar es por un menor dentro de un proceso judicial, no se nos olvide nunca. Estamos dentro de un proceso judicial y nos podemos encontrar con muchas oposiciones de operadores jurídicos, abogados que recurran nuestras actuaciones. Entonces, si no está bien, si no lo hacemos bien con una metodología perfecta, pues podemos encontrarnos con problemas. Perfecto, gracias. El problema de la confidencialidad. Bueno, aquí, para mí hay dos temas también importantes, y es el tema de que el documento que tenemos que firmar con los progenitores para poder acceder a su expediente judicial, ¿vale? Nosotros deberíamos, en nuestro contrato, tenemos que hacer un documento que vincule y comprometa el proceso de coordinación con nuestros progenitores, y debemos de hacerles ver que nosotros podemos acceder a todo su expediente judicial y que con absoluta confidencialidad. Ha hecho un apunte, creo que ha sido Ansel, ¿verdad? Yo también lo comparto, y es que un coordinador de parentalidad, cuando empieza a trabajar un proceso, tiene que evaluar todo el expediente judicial de esa familia, absolutamente todo. O sea, tiene que leerse la demanda. Yo digo siempre que las demandas son bombas, y el otro día además me alegró mucho que Ortuño también, recuerdo que lo dije en una clase y a los 2 días vi un artículo, ¿no? Hay que leer las demandas, porque a veces son los abogados, y en el mejor beneficio e interés de la defensa de nuestros clientes hacemos manifestaciones, cambiamos la versión de la realidad, y cuando vemos por escrito, yo he tenido a un cliente que lloraba amargamente porque veía escrito algo en esa demanda que no era cierto y que pensaba que solo iba a ver sus hijos el día de mañana, ¿no? Entonces, eso fue lo que tuve que trabajar, además fue un asunto de mediación, y era el kit de la cuestión, qué se pone en las demandas, ¿no? Por eso revisamos el expediente judicial desde pues todo, ¿no? Lo que está pasando. Y luego el consentimiento informado. A mí también me parece un documento jurídico importante que tenemos que trabajar con nuestros progenitores para hacer esto, sobre todo cuando es impuesto, ¿vale? Un consentimiento informado, decirles, vamos a ver, somos coordinadores de parentalidad, tengo autoridad porque estoy delegado por un juez en virtud de una resolución judicial, y además te informo, con el consentimiento informado, que voy a acudir al centro de salud de tus niños, al colegio, que voy a llamar a los tutores, que a lo mejor me reúno con con los abuelos, y con todo Cristo vecino que yo necesite conocer para poder ayudar a estos niños, ¿no? O a esta familia a resolver su conflicto. Bueno, pues a grosso modo María me está diciendo desde allí así. Y bueno, que nada, que cualquier duda que tengáis, bueno, pues luego ya tenemos la mesa al final. Muchas gracias.